Y estamos con el ingeniero Enrique Duarte Luracci, ¿verdad? Luracci o Luracci. Luracci. Italiano, Luracci. Así es. ¿Cómo te va, che? ¿Cómo te va, Bruno? Tanto tiempo. Saludo cordial para vos y para toda tu audiencia, para todos los que te siguen, todos los televidentes. Mucha gente nos sigue acá en el canal 21 de Tigo Star y en BM Online. Por supuesto, el ingeniero Enrique Duarte Luracci. Ayer estuvo, ¿quién estuvo que dijo? Dante Alighieri. ¿Cómo que se pronuncia eso? En fin, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Hoy se abrió, dice allá en Mariano Roque Alonso, al público la expo ganadera. Hay que especificar. Y esta expo comenzó hace 75 años, nos decía acá el presidente de la Rural cuando vino. Pero la Unión Industrial Paraguaya, que la presidís, va a cumplir 85 años. Quiere decir que es más antigua que la ARP. Y eso va a ser el 20 de este mes. El día 20, la UIP cumple 85 años. 85 años, sí. ¿Qué cantidad de agua pasó bajo el puente, ¿eh? ¿Verdad? Mucha agua, mucha parte de la historia paraguaya. Sí. Mucha parte de la historia de la economía paraguaya y del trabajo en el Paraguay. Y no, 85 años ahora que se cumplen el 20 de septiembre, dentro del historial de la Unión Industrial Paraguaya, que tiene también su sector joven, ¿es así? La UIP tiene un organismo que se llama la UIP Joven. Justamente. Donde es el cual es el semillero. Gente valiosa, joven, enérgica. Yo describo como la savia que nos mantiene en actividad. ¿Por qué? Porque es un sector de gente inquieta, es gente con una capacidad de trabajo y además de ser excelentes profesionales y excelentes empresarios que, ¿verdad?, quieren sobresalir. Claro, y tratamos de unir un poco todo ese ímpetu, toda esa capacidad creativa, toda esa capacidad innovadora de ellos, un poco con la experiencia de las canas, ¿verdad? Que también tiene su cuota y de importancia. Tienen su valor las canas, ¿eh? Las canas tienen su valor también. Hay que contemplar ese punto fundamental de la existencia del hombre, las canas, porque eso quiere decir que se hizo algo por lo menos. Bueno, y el 8 de septiembre de este mes fue el Día Nacional de la Industria. ¿Qué pasó ese día? Bueno, todos los años el día 8 de septiembre festejamos el Día de la Industria, el Día de la Industria Paraguaya. Sí. Y bueno, hacemos un análisis un poco. La verdad es que el mes de septiembre es el mes. Nosotros consideramos todo el mes de septiembre como el mes de la industria paraguaya porque hacemos un recuento de lo que pasó. Tratamos de estrechar los lazos dentro de los distintos gremios. Tratamos de ver qué actividades podemos hacer para mejorar la educación empresarial, gremial, y mejorar que tienda a mejorar la incidencia en la industria, en la economía, la formalización. Y bueno, es todo un mes que estamos llenos de actividad, pero de actividad positiva, Bruno. Positiva. ¿Hace cuánto que estás personalmente ligado a la Unión Industrial? Y hace ya unos cuantos años. Más o menos así. ¿20 años? No, menos. Yo estuve en otros sectores del gremialismo, estuve en el sector petróleo mucho tiempo. Claro. Después estuvimos en el sector eléctrico y en la UIP concretamente estamos hace unos 8 años más o menos. Ligado al gremialismo a nivel de dirigencia, ¿verdad? Y sos presidente, por supuesto, de la Unión Industrial Paraguaya. Es difícil ser presidente, Enrique, es difícil ser presidente de un organismo tan influyente, porque a la hora de la verdad, la primera voz que siempre se suele escuchar es la de la Unión Industrial Paraguaya, como gremio, por supuesto. Qué interesante tu pregunta. Vos sabés que voy a comenzar comentándote que uno asume estos compromisos
con una visión, dice, bueno, yo quiero hacer esto, pero cuando llega se da cuenta de la magnitud de la responsabilidad. Es impresionante la magnitud de la responsabilidad que implica el trabajar por el crecimiento del Producto Interno Bruto Industrial, lo que significa buscar poder incidir en la generación de políticas públicas, lo que significa que la gente entienda que la inversión industrial y la inversión industrial formal es la generación, es la que genera empleo. Nosotros necesitamos empleos formales. Claro. Está al costado toda la discusión respecto a la calidad del gasto, pero nosotros no podemos, desde un punto de vista serio, como el que pretendemos ser, cuestionar el cumplimiento de las leyes. Y empleos formales también. Porque ahí está, empleos pueden haber, pero formales. Y mira, qué buena tu acusación, ¿verdad? Hay mucho empleo en el Paraguay. Claro. Pero la informalidad reina. Y vos sabés que la pandemia nos dejó ejemplo, nos dejó experiencia, pero muy, muy enriquecedora. Nos mostró el tamaño del contrabando. Nos mostró lo que significa la informalidad, no solo empresarial, sino que laboral. Nos indicó cómo las medidas pudieron no permear a capas de sectores como MIPYMES a causa de la informalidad, y cómo aquel sector laboral informal, si bien accedió a subsidios, le fue muy difícil el tener condiciones de salud propias, ¿verdad? Y bueno, son legados que nos dejan. Nosotros tenemos que cumplir las leyes. Cumpliendo podemos exigir, cumpliendo podemos ser críticos, porque no podemos criticar teniendo techo de vidrio. Muy bien lo que decís, muy bien. No podemos criticar teniendo techo de vidrio. Y justamente el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, que tenemos el placer de que esté acá en nuestros estudios, el ingeniero Enrique Duarte Luraggi, advirtió él como presidente, como cabeza de este gremio, de suba de impuestos si no se pone freno al contrabando. Subir los impuestos si no se para el contrabando, porque varias industrias ya están sufriendo los efectos altamente negativos del contrabando. Si no hay reacción, la situación se va a pintar mal, o pinta mal ya desde ese momento, y podría generar un aumento de impuestos e inflación, asegura aquí el propio presidente. Inflación, es muy negativa la inflación. ¿Cuánto tenemos de inflación? ¿No tenés para este año alguna pauta? Como vienen un poco las cosas, vamos a superar probablemente los niveles promedios que traíamos, ¿verdad? Esas no son buenas noticias. ¿Y cuáles son esos niveles? Más o menos. Y veníamos a nivel del 4.5, probablemente vamos a estar... Argentina tiene el 36. No, sin duda vivimos en un oasis. Claro. En un oasis en el que vivimos un oasis que los paraguayos no nos damos cuenta, ¿verdad? Y sabes que hay mucha gente que critica esta postura, pero voy a dar datos que no nacen ni siquiera de la UIP, nacen de todos los organismos multilaterales y un promedio de lo que explican. Latinoamérica tiene un promedio de economía informal de alrededor del 35%. Así que. Paraguay, según datos, está en el 40% del Producto Interno Bruto. Si nosotros ponemos en números, estamos hablando del orden de los 16.000 millones de dólares al año. Terrible. O sea que tenemos que hablar de números para entender la magnitud del problema. Y todo lo que hay que hacer para cambiar. Y nosotros exigimos educación, exigimos salud, exigimos seguridad. Y en 16.000 millones de dólares de economía informal hay una gran porción de tributos que pueden colaborar o que deben colaborar para que podamos tener estos requerimientos que todos los ciudadanos pedimos. Es cierto, paralelamente también
tenemos que pedir y tenemos que exigir la mejora en la calidad del gasto público. Pero yo le digo a todos los amigos, a toda la gente, ahí está gran parte de las soluciones. ¿Y qué significa eso? Que tenemos soluciones sin tener que levantar impuestos. Recordemos que hoy el país tiene pilares de desarrollo muy importantes, una población joven, todavía por el momento energía disponible y una presión impositiva baja. No atentemos contra nuestros motores de desarrollo. Trabajemos todos juntos. Yo entiendo el momento de que a veces decimos vamos a comprar algo sin factura o algo más barato, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, justamente hace unos días atrás me llamó la atención de que el contrabando de la Argentina a Paraguay estaba siendo capitaneado, según las informaciones periodísticas, por el propio intendente de Clorinda. Él se encargaba de enviar los productos argentinos a como sea al otro lado del río, o sea, digamos a Paraguay en este caso, al otro lado de la frontera, Asunción. Y eso está, no es que yo invento ni escuché por ahí, salió en los medios de comunicación. Y si ese señor de afuera puede introducir todo ese arsenal de cosas que perjudican a la industria nacional, ¿cuál es la reacción de la Unión Industrial Paraguaya ante una información como esta, que se sabe que está a todas luces vigente, digamos? ¿Cómo se podría reaccionar para parar o por lo menos hacer que palie el contrabando? ¿Qué se necesita? Si bien yo escuché, al igual que vos, era bastante en la prensa, claro, de comentarios, yo creo que el comercio ilegal y el comercio ilegal de frontera involucra a mucha gente. Sin ninguna duda involucra, y hay que ser autocríticos, involucran a organizaciones o a personas que consideramos no pueden ser llamados empresariales, son pseudo empresarios. Nosotros utilizamos un nombre en llamarles mercaderes de lo ilegal. Mercaderes de lo ilegal. Y se puede hacer. La verdad es que existe la estructura, el Estado tiene la estructura para combatir, pero también la normativa, la estructura legal tiene muchas zonas grises, sobre las cuales se está trabajando y estamos trabajando. Zonas grises. Sí, en materia legislativa, en materia normativa más bien, de la cual muy buen uso hace ese sector informal, ¿verdad? Nosotros necesitamos un mayor comprometimiento, un mayor patriotismo de las estructuras que conforman la lucha contra el contrabando. Yo quiero ser muy honesto. Nosotros vemos muy buena predisposición, vemos muy buena actitud de la estructura directiva, por ejemplo, de la aduana, pero qué difícil es que ese pensamiento, esa manera de pensar, esas instrucciones lleguen o permeen a las estructuras más bajas. Pero vemos que es posible. Por ejemplo, vemos en el área de tributación, vemos que se logró transformar, se logró que era una institución que tenía sus cuestionamientos, y hoy sin embargo tiene un trabajo mucho más pulcro. Claro que habrán excepciones, habrán empresarios y contribuyentes que se quejen, pero en lo general las cosas van bien. Y nosotros necesitamos ese patriotismo de esa gente, de los funcionarios de aduana, de los funcionarios policiales, hoy de los funcionarios de la justicia, de los por ejemplo, de aquellos efectivos que están trabajando con las Fuerzas Armadas, que ayudan al combate. La verdad es que necesitamos patriotismo de esa gente y concienciación de la población, que entiendan de que hay un daño terrible que se le está haciendo y que el día de mañana no recaudamos. ¿Y qué harías vos, Bruno? ¿Qué harías vos si la caja no te da?
Y bueno, y la gente del campo, por ejemplo, se pliega, viene hasta acá exigiendo al gobierno tales y un montón de cosas, y deja el campo, porque eso es lo que pasa, pues también se deja el campo vacío. ¿Y quién se ocupa del campo? Esa es una pregunta también, Enrique. ¿Quién se ocupa del campo si viene el contrabando o consiguen acá trabajo en la periferia de las ciudades grandes? Y ese tipo de cosas. ¿Y quién se arriesga a continuar trabajando en el campo? Porque antes teníamos tantas cuestiones muy buenas nuestras, ¿verdad? Y no tener que estar pendientes del contrabando que llegue de Argentina y de Brasil también, en muchos términos, ¿no? Mira, uno de los grandes efectos de este fenómeno, de este flagelo, que ya se está convirtiendo en fenómeno, ¿verdad? Por eso el trabalengua, es la incidencia sobre la producción. Claro. Sobre la producción. La incidencia sobre la producción frutihortícola, por ejemplo, es impresionante, es cierto. De repente existe una acción decidida sobre la frontera acá, digamos, del área de capital y de central, pero ingresan del área de Brasil. Y es una constante lucha. El azúcar. El problema del azúcar no es menor. No. Hay estudios que hablan. El estudio más pequeño al que yo tuve acceso habla de un contrabando que ya hace unos años atrás, que lo puedo compartir contigo, Sí. de arriba de 67.000 toneladas año de ingreso de azúcar ilegal. Y el azúcar Ilegal. entendamos que de la producción de la caña dulce dependen 250.000 familias. ¿Y qué pasa? Si yo soy propietario de un ingenio, tengo el contrabando, no puedo vender, ¿qué hago? Compro menos caña de azúcar. ¿Y por qué? Porque la caña de azúcar no es que la puedo comprar y procesarla dentro de 5 o 6 meses. Tengo que comprarla y procesar. Esto dijo una ciudadana de Colonia Independencia que pretendía llegar a la intendencia este 10 de octubre ahí en esa localidad, que se cierran los ingenios de ¿cómo se llama? Las fábricas de caña dulce, y por falta de caminos, también señaló ella. Necesitamos caminos para que nuestros productos puedan salir de ahí, y la gente ya no quiere. Como es tan costoso llegar a la capital por falta de camino, es todo un proceso que hay que hacer. La gente como que se ve desganada, aquellos que están produciendo ahí, específicamente la caña de azúcar que vos señalabas, y que forma parte de esta problemática, y la invasión también del contrabando que viene no solamente de Brasil, sino de la Argentina. Y nuestro invitado de lujo, si se quiere, es el ingeniero Enrique Duarte Luraggi. Él es presidente de la Unión Industrial Paraguaya, ingeniero electrotécnico, fundador y presidente de importantes industrias, como cuáles, incansable gremialista y luchador por la industria nacional. ¿Cuáles fueron esas industrias fundadas por Enrique Duarte? Bueno, la principal que desde el inicio hemos estado es Trasbopar, ¿verdad? Claro. Trasbopar hoy es una industria que tiene el orgullo de tener productos de importación. Estábamos hablando con Eduardo Felipo, estamos teniendo ahora un proceso industrial que va a ser el segundo en Latinoamérica. Sí. La segunda instalación. Una empresa que... Qué bueno. Y una cosa que tengo que decir, ¿verdad? Porque pueden de repente... Hay todo tipo de voces en los registros, porque el gran comprador de transformadores, vos sabes que es la Administración Nacional de Electricidad, ¿verdad? Que hoy compite con la exportación que tenemos. Así. En los últimos... O sea, que ustedes exportan también. Exportamos, sí, señor. Sí, che. El Uruguay es uno de nuestros grandes mercados. Uruguay. Sí, UTE. Ah, claro. Uruguay y Argentina, ¿no? Argentina en este momento está parado. Claro, está cerrada la frontera. Argentina, Bolivia. Sí. Brasil siempre nos dificultó, pero no por una cuestión de precios, más bien por un problema de trabas para arancelarias. ¿Y cómo llegan los productos de ustedes al Uruguay? ¿Vía aérea es? No, vía terrestre.
O sea, pasando por la Argentina. Claro. ¿Y cómo se está todo cerrado? Aparentemente la frontera. No, pero para el tráfico de mercaderías no hay problema. No hay problema. No tenemos problema. Y no es fácil porque son máquinas que, a ver, sí, la que menos pesa, las chiquititas, pesan 300, 400 kilos. No es muy difícil de poder. Y el Uruguay acepta perfectamente lo que ustedes fabrican acá. Mira, no solo acepta, sino que hoy hasta inspeccionan vía medios digitales. Así, che. A través de videoconferencias y del uso de la tecnología de las videoconferencias realizan sus inspecciones. Qué interesante lo que decís. Bueno, el ingeniero Duarte Luraggi tiene 63 años, es de profesión ingeniero electrónico, ya les decía, egresado de la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Brasil. Qué lindo sitio es esa parte sur de Brasil, y que él mismo tiene una larga experiencia en materia gremial. ¿Usted fala portugués perfectamente entonces? No falo. Bueno, estábamos hablando del azúcar, el contrabando de azúcar y la merma de azúcar a nivel nacional, digamos, o sea, la producción de azúcar a nivel nacional. Y por otro lado, nos indicaba fuera de micrófono acá el ingeniero Duarte, el aumento de la producción de los huevos y también de los pollos, sector avícola. Sí, qué bueno, che. Sí, acá me está mostrando. ¿Y estas bolsas son? Todas de azúcar. Todas de azúcar. Esto fue anoche. De azúcar de afuera para acá. De azúcar argentina. Claro, contrabando de azúcar. Sí. Qué bárbaro. ¿Y quiénes son los personajes que traen eso? Que introducen el azúcar acá en este caso. Vamos a llegar a ese punto. ¿El intendente de Clorinda o no? Yo no creo que... A ver, no quiero culpar a nadie, pero esto no es propiedad de una sola persona. No, ya sé, por supuesto que no es. Y hablando de Argentina, bueno, pero este aumento de los huevos y de los pollos, ¿cómo se está dando? Ayer tuve una reunión con el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados. Y me gustaría comentarles de que venimos trabajando con la UIC, con la aduana, con la fiscalía, con la policía, y hemos hecho hasta un pedido muy especial para trabajar sobre estos productos, ¿verdad? Sobre este sector de alimentos. Y me fueron pasando en todos estos días información sobre el tema de pollos, del tema de huevos. Sí tengo información de que en el canal supermercadista, que es el canal más formal, digamos, creció en la última semana 15% la venta de huevos. Venta de huevos de producción nacional. 15%. Es mucho. Que se vio dañada con esto de los camioneros, el paro de camioneros. El paro de camioneros es toda una historia, ¿verdad? Sin, como decimos desde WIPE, sin opinar sobre la legitimidad del reclamo, que es una cosa que no se discute. Yo creo que todos tenemos el derecho de reclamar, el derecho legítimo de reclamar. El tema es la forma. El tema es la forma. Nosotros no podemos parar la economía. Y acá hubo mucha politización de este tema, si bien puede ser que la dirigencia pueda no interesarle, si la política estuvo bien mimetizada dentro de todo esto, y los daños que le hizo a la economía, yo te diría que son irreparables. No es que lo que yo dejé en la actividad económica lo puedo recuperar, no. Y siguen teniendo incidencias hasta ahora, sobre todo en un momento de mucha convulsión mundial, en donde las materias primas, el suministro de materias primas son inciertos, donde los fletes están en un proceso de crisis. Y bueno, todo eso sumado al tema camionero fue un impacto importante en la economía. Y vos sabés que... Y ahora que los ríos también dejaron de tener agua prácticamente. Y sabés que lo paradójico. Lo paradójico es que hay muchas cosas que por lo visto están bien. Nuestra macroeconomía está bien. Tenemos un crecimiento hasta julio. Tenemos crecimiento en inversiones,
tenemos crecimiento en materia industrial. Y yo digo nomás, imaginen cómo le jugamos al país, le golpeamos, y todo lo que puede significar para nuestras vidas, dejar que la economía fluya con naturalidad y en el marco de la legalidad. Bueno, fabuloso lo que dice acá el presidente de la Unión Industrial Paraguaya con nosotros, Enrique Duarte, ingeniero. Te hago una pregunta que no sé cómo la vas a tomar ni cómo la vas a responder. ¿El Mercosur es beneficioso para el Paraguay? Bueno, otra pregunta importante. Todos estos años, 30 años que pasaron del Mercosur, no dejaron señales, ¿verdad? Que es de con la intención de realizar una unión aduanera, pero todavía culturalmente tenemos problemas de trabas arancelarias de nuestros socios más grandes. Tenemos detalles de un lado y de otro, pero yo personalmente creo que independientemente de todo eso, siempre es importante trabajar en bloque. Una cosa hubiera sido Paraguay solo, sin el Mercosur, y otra cosa con el grupo con todos los problemas. Es cierto, nosotros tenemos un deber pendiente. A nosotros nos pusieron un mercado de arriba de 200 millones de consumidores, y todavía no hemos hecho el uso apropiado de esa ventaja. Es cierto, tenemos una industria que se está desarrollando, que se está tecnificando, que cada día es más eficiente, y la prueba de eso es que estamos compitiendo con productos no solo en estos países, sino que a nivel mundial. Bueno, pero el Uruguay se está abriendo y cortando solo, por ejemplo, estando en el Mercosur. Lo mismo él está siguiendo, él dejó de lado, si se quiere, el Mercosur, y él sigue adelante, el Uruguay. Yo creo que son metodologías de negociación. Yo no creo, o sea, los uruguayos son también razonables, van a pelear y entienden que debemos estar todos juntos. Ahora, ese tipo de acciones ayudan a veces a nivelar, a poder generar más reciprocidad. A que se tenga en cuenta. Que se los tenga en cuenta. Paraguay debería de actuar como Uruguay también, a mi criterio. Y yo creo que no solo debería actuar como Uruguay, sino que debería ser recíproco en las medidas. Claro. Nosotros tenemos ya vencidos lo que se llama... Bueno, el Mercosur tiene sus regímenes especiales. El régimen de materia prima, el régimen de zonas francas, el régimen de maquila. ¿Qué es el régimen de materia prima? Es muy importante este concepto. Sí. Es un régimen que hace que los insumos para la industria, la materia prima, ingresen al país con arancel cero. No importa de dónde vengan. Eso le da competitividad a una industria en un mercado más pequeño, porque la escala es algo que no nos ayuda. Ese es un régimen que ya venció hace unos años y que se vino prorrogando, y la última prórroga fue por pandemia, del 2020 al 2021. Si bien está vencido, nosotros estamos, y el 8 de septiembre hemos pedido a las autoridades que agoten la instancia que sea negociadora para preservar ese régimen. Porque según acuerdos ya realizados hace 20 años, ese régimen implica que ahora esos aranceles deberían subir al 2%. Y muchos decimos 2%, no es nada. No. El 2% para una industria que trabaja dentro de un mercado pequeño, que no tiene la escala de un mercado como el brasileño, por ejemplo, es la diferencia entre perder o ganar. Y voy a decir, pero es poca cosa, sí, pero es la diferencia. La diferencia. Entonces, tenemos que negociar. También tenemos que próximamente van a vencer, por ejemplo, regímenes como el de maquila. Hay otras soluciones, pero tenemos que preservar la maquila. Si bien
la parte tributaria puede no ser muy significante, es generadora de 23.000 puestos de empleo. 23.000. En una zona que está en proceso de reconversión, que nosotros tenemos que buscar esa zona de reconvertirla a zona generadora de procesos industriales. Qué bueno. O sea, son detalles del Mercosur que hay que considerarlo. Por supuesto, la industria tecnológica aquí en Paraguay, ingeniero Duarte, es casi nula. ¿Qué habría que hacer para atraer inversionistas que manejen justamente la tecnología? ¿Cómo se puede atraer ese tipo de industrias acá? A ver, tenemos que definir bien qué es industria tecnológica. También es importante. Existe la industria tecnológica del talento, que es una, y existe la industria tecnológica de la producción. Y existe la tecnología involucrada en procesos de producción. La tecnología involucrada en procesos de producción está cada día en alza. Cada vez las empresas logran más competitividad por el ingreso de la tecnología en sus procesos industriales y por el uso de la tecnología, no solo en los procesos industriales, sino que comerciales. Hoy la pandemia nos indicó que la forma de comerciar ha cambiado un poco, ¿verdad? O bastante. La tecnología en materia de conocimiento, yo te puedo asegurar que Paraguay es exportador de talentos en materia de conocimientos tecnológicos. Ahora, la producción fabril tecnológica, la manufactura tecnológica todavía, digamos que no es incipiente, pero es pequeña, todavía no es relevante. Uno de los grandes desafíos es poder atraer, tomando un ejemplo, hacer lo que hizo Costa Rica con Intel, por ejemplo. Claro. Y hoy Intel salió de Costa Rica, pero los beneficios que dejó un país cambiado. En reunión con el presidente del BID hace 2 días, comentó de que están realizando workshops en Estados Unidos promocionando a Latinoamérica, y que hay una promoción muy especial sobre Paraguay y a quienes están promocionando a estas grandes industrias tecnológicas. ¿Cuál es la industria que más aporta al fisco acá en nuestro país? Hijo, no quiero mentir, ¿verdad? Industria, pero más o menos. probablemente sería entre la agroindustria y la cárnica. La cárnica, ¿verdad? Sí, estaría por ahí. ¿Y cuál sería la política para incentivar la inversión industrial en el país? Bueno, recordemos que el Paraguay no tiene una política industrial ni una política energética clara. Sí, es una constante Ministerio de Energía. ¿Se necesita un Ministerio de Energía o no? Si bien es muy importante, yo creo que en este momento no deberíamos hablar de agrandar el Estado. Deberíamos de buscar la forma de achicar y de trabajar con lo que tenemos. Yo vengo del mundo de la energía y te digo, me entristece tener que decir esto, pero tenemos que buscar optimizar lo que tenemos. Y la energía es un renglón importante en nuestra economía. Estamos hablando de cerca del 7% del Producto Interno Bruto. 7%. Sí. Y ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que seguir trabajando en políticas de desarrollo. Tenemos que mejorar nuestra ley de inversiones. Tenemos que trabajar en todo lo que es la predecibilidad jurídica. Tenemos que trabajar en la formación de los recursos técnicos, cosa que de OIP venimos haciendo hace muchos años. El tema de los recursos humanos es un factor importante. Nosotros en Paraguay tenemos recursos humanos de primer nivel, con una capacidad de aprendizaje altísima. Hay industrias que con equipamiento muy sofisticado de origen alemán, de origen suizo, que ya todos los procesos de mantenimiento los realizan localmente, sin presencia de representantes de fábrica y con la certificación de la propia fábrica. O sea, el problema no es la materia prima, el problema es que tenemos que trabajar en la formación, en la educación y sobre todo trabajar en lo que se llaman las habilidades blandas de las personas. Habilidades blandas. Sí. Definí eso. ¿Cómo son las habilidades blandas? El comprometimiento, la honestidad,
Todo este tipo de cosas. El patriotismo. Y el patriotismo. Del que estás hablando sí, también. Señor. El espíritu del grupo. Sí, tenemos que cerrar esto porque tenemos otro invitado importante acá. Pero antes, esa experiencia que tuviste en lo personal ahí en la Fundación Parque Tecnológico de Itaipú, ¿cómo estuvo ese relacionamiento entre la Unión Industrial y el Parque Tecnológico, la Fundación Parque Tecnológico de Itaipú? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo creo que es una experiencia enriquecedora. A partir del, si bien ya existía en representación, entramos hace 2 años y entramos con un criterio diferente. ¿Cuál es? De que tener un parque tecnológico en el ámbito o en el ambiente de lo que es la Itaipú Binacional debe ser algo a nivel internacional. Tiene que ser, como nos llamamos nosotros, a nivel world class. Nosotros no podemos estar manejando parques para generar empleo, para generar puestos. No, tenemos que darle una real dimensión. Y desde el día que ingresamos un grupo a trabajar sobre eso, nos hemos puesto esa meta y hoy estamos trabajando para conducir y para que el Parque Tecnológico de Itaipú pueda ser un parque tecnológico world class, cosa que hoy todavía no es, pero que yo estoy seguro que en unos años vamos a lograr. Bueno, ingeniero Enrique Duarte Lurachi, muchísimas gracias, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Y el 20 de septiembre, subido en el prodio, en el proscenio, ahí frente al público que te va a estar escuchando, ¿qué dirías en este aniversario o cumpliendo 85 años la Unión Industrial Paraguaya, por ejemplo? ¿Cómo definirías el actual momento que vive la Unión Industrial Paraguaya justamente después de 85 años de carrera, de historia, de tantas cosas que legó al país? Y yo diría que es un momento muy parecido al momento aquel que motivó la creación de la Unión Industrial Paraguaya en los años 30, 34. ¿Y por qué? Porque todos estos problemas, pues fíjate, en el 2019 venimos con problemas climáticos muy serios, los problemas políticos que afectaron a la economía, la pandemia del año pasado, este año cuando recuperamos otra vez esta ola. Son momentos tan difíciles como aquellos. Ahora, Bruno, el capital es cobarde. Vos sabés que eso aquí en donde sea. Y la industria paraguaya, sin embargo, le puso el hombro. Sí. Hoy, al final del mes de junio, donde tenemos números oficiales, el nivel de empleo de la industria está en los mismos niveles del año 2018. Debería haber estado por arriba, pero por lo menos ya recuperó el empleo, el mucho o poco empleo que pudo haber perdido por todos estos factores. Entonces eso denota que hay mucha valentía, que hay mucho cariño hacia el país. Qué bueno, Che, qué bueno. Te agradecemos realmente la participación tuya. Aprendimos mucho acá con el ingeniero Duarte. Más joven que yo es el ingeniero Duarte. Pero me robaste un año que estoy muy agradecido por eso. Un año te robé. 64, bueno, lo mismo.